Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que nos reunimos para glorificar a Dios y oír su gloriosa palabra. Es un privilegio poder estar nuevamente entre ustedes para disfrutar de todas estas bendiciones y así hablar, platicar con ustedes de las cosas de Dios. Reciban un amoroso saludo de los hermanos de Puerto Rico, quienes les aman, les aprecian en grande manera y les han enviado saludos a todos ustedes. Reciban saludos de mi esposa y mis hijos también. Y si tienen ustedes saludos para los hermanos de Puerto Rico, les llevaremos también saludos a los hermanos de Puerto Rico. Bueno, en esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias, la carta a los Romanos en el capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8, del verso 28 en adelante. La carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28 en adelante, donde dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse. En esta mañana hablaremos sobre el tema hijos de la eternidad. Como hemos leído la Escritura, hemos visto que en esta tierra hay hijos de la eternidad. Y para ellos el apóstol San Pablo dice que todas las cosas obran a bien. Para que podamos entender bien este tema, hijos de la eternidad, tenemos nosotros que darle un recorrido hacia el pasado de la historia de la raza humana, para así nosotros poder ver y entender lo que este tema en esta mañana nos dice. Hijos de la eternidad. Todos nosotros sabemos que la Escritura dice que hay hijos de Dios en esta tierra y que también hay hijos del diablo. No solamente es hablado en este tiempo, sino que aún Jesús dijo que eso era de esa manera. Por lo tanto, lo más que nos llama la atención a nosotros es la historia de los hijos de Dios, la historia de los hijos de la eternidad. Nosotros sabemos que para una persona tener un apellido
tiene que ser porque su padre tiene ese apellido. O sea, si una persona es Rivera, es porque su padre es Rivera. Y así por el estilo, usted busca cada persona y usted encuentra que lleva el nombre de su padre. Así también usted tiene que entender que si hay hijos de la eternidad, entonces proceden de su Padre, el cual tiene que ser eterno. Y el único Padre eterno es el Padre celestial. Es el Dios todopoderoso, el cual tiene hijos aquí en la tierra. Nosotros sabemos que antes de los hijos de Dios venir a vivir en esta tierra, en estos cuerpos terrenales que poseen, antes de eso, ¿dónde estaban los hijos de Dios? Estaban en la eternidad, porque estaban con Dios, con su Padre eterno. Pero Dios tenía un propósito y era manifestar esos hijos, esos atributos que estaban en Dios, manifestarlos aquí en la tierra en cuerpos de carne. Y Dios comenzó su labor allá en el Génesis. Pero encontramos que fue alterada la forma divina, porque todo hijo de Dios debía venir a esta tierra para manifestarse en carne humana de una manera establecida por Dios, en la cual no habrían problemas para los hijos de Dios. Dios hizo o Dios creó al hombre, a su primer hijo que creó y formó y lo estableció aquí en la tierra. La forma de Dios es que todo hijo de Dios debe venir de atributo, de alma, a teofanía, que es el cuerpo de la palabra o cuerpo de la sexta dimensión. Un cuerpo como usted ve el cuerpo que tiene acá, pero pertenece a otra dimensión. Es un cuerpo como el de los ángeles, que puede estar en cualquier lugar, pero es invisible a la mente humana porque está en otra dimensión. Aún la Biblia dice: el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Dios está hablando ahí de ese cuerpo espiritual de los hijos de la eternidad. Es el cuerpo teofánico. Todo hijo de Dios debía venir a ese cuerpo y después de ese cuerpo, entonces obtener el cuerpo terrenal. Entonces, todo hijo de Dios estaría viviendo en este cuerpo terrenal, pero dentro de ese cuerpo terrenal tendría un cuerpo celestial, un cuerpo teofánico. Y dentro de ese cuerpo teofánico, entonces estaría el Hijo de Dios. Porque el ser humano no es el cuerpo de carne que toda persona ve. Solamente ese cuerpo es la casa donde vive la persona. Por eso es que cuando una persona muere, ese cuerpo es llevado al cementerio y allí lo que de la tierra es, vuelve a la tierra. ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Dónde está el hombre?
no está en el cementerio. Todo ser humano sabe que a algún lugar ha ido, pero la gente no se puede explicar qué pasa después que el hombre muere, porque no hay ciencia humana que pueda investigar lo que acontece después que el hombre muere. Pero la ciencia de Dios sabe todas las cosas y puede traer una explicación clara para todo ser humano, para que todo ser humano se dé cuenta que en esta tierra solamente viene a vivir por un tiempo, pero después que termina sus días, entonces pasa a otra dimensión. Y para que toda persona entienda, hay dos dimensiones a las cuales tiene que ir toda persona que vive en esta tierra y muere. Una dimensión es la sexta dimensión, en donde van los que han recibido el sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, lo han aceptado y han sido redimidos. Van a la sexta dimensión, lo cual es comúnmente conocido por los seres humanos como el paraíso. Pero también está otra dimensión que es llamada la quinta dimensión, pero que comúnmente se conoce como el infierno. Esa quinta dimensión es la dimensión en donde van aquellos que han perdido su tiempo en esta tierra y no han aprovechado los días que han vivido en esta tierra para aceptar el plan de la redención que fue llevado a cabo por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Luego que llegan cada cual al lugar que le corresponde llegar, luego los que han ido a la sexta dimensión y los que son primicias de Dios, hijos de la eternidad, en la primera resurrección saldrán. Nuevamente ellos tomarán su cuerpo. Ellos tomarán su cuerpo que fue redimido. Y entonces ya no morirán más. ¿Por qué? Porque ellos han pasado al cuerpo teofánico y del cuerpo teofánico regresan para tomar cuerpo conforme al orden original de Dios. Y entonces no pueden morir. Y los que estén vivos, que son hijos de la eternidad, entonces serán transformados. Y al ser transformados, el cuerpo teofánico de los hijos de la eternidad, de los que estén vivos, tomará este cuerpo terrenal y efectuará una transformación. Habrá una transformación en los cuerpos de los hijos de la eternidad que estén viviendo sobre la tierra en el tiempo de la resurrección. Por lo tanto, no tendrán que ver muerte, no tendrán que morir para ir a la sexta dimensión, para estar en el cuerpo teofánico, porque la sexta dimensión, con todos los que habitan allí pertenecientes a las primicias, vendrán hacia la tierra y se encontrarán con nosotros. Nuestros cuerpos entonces teofánicos estarán entonces en los cuerpos terrenales, pero habrá una transformación. Y entonces sorbida es la muerte con victoria. No habrá más muerte para los hijos de la eternidad. Ahora los hijos de la eternidad no mueren, sino que a los que le llegó su tiempo de vivir aquí en la tierra,
solamente lo que hacen es descansar o dormir. Dormir hasta que llegue la gloriosa mañana en que la estrella de la mañana aparezca anunciando ya ha llegado un nuevo día. Y entonces el sol comienza a brillar, anunciando un nuevo día para traer una resurrección en lo espiritual y una resurrección en lo literal. Cada cosa en su debido tiempo. Nosotros sabemos que los hijos de la eternidad no pueden morir. A los que les tocó en las edades pasadas terminar su labor aquí en la tierra, durmieron, pero ellos no están muertos. Sus cuerpos terrenales están descansando en el lugar en donde cayeron, en donde fueron colocados. Pero ellos en sí están en la sexta dimensión, están en el paraíso. Pueden hablar como nosotros hablamos aquí, porque ellos están en un cuerpo celestial, en un cuerpo angelical. En ese cuerpo angelical se puede hablar, se puede mirar, se puede caminar. Para que lo entiendan más claro, es como si estuviéramos o como si ellos estuvieran aquí, como están ustedes, pero en una dimensión superior, en una dimensión celestial donde no tienen ninguna clase de problema. Allí ellos pueden estar gozándose de las bendiciones que hay en esa dimensión. Ni se cansan, ni trabajan, ni comen, ni duermen. Ve usted que no hay limitaciones en cuanto a la vida allí. Aquí, en esta dimensión terrenal en que nosotros vivimos, tenemos que trabajar para poder comer. Porque el que no trabaja, que no coma. Así es que tiene que trabajar para poder comer. Y luego tiene también que descansar, tiene que dormir. Pero allá no es así, porque ellos están en un lugar de descanso, de reposo, hasta que llegue el momento de la resurrección. Ese momento de la resurrección será el tiempo más grande y más glorioso para los que viven en esta tierra todavía en cuerpos terrenales y también para los que ya partieron en edades pasadas, porque ellos han de regresar a la tierra. Será como fue en los días que resucitó el Señor Jesús, porque cuando el Señor Jesús resucitó en el octavo día, el domingo en la mañana, y también con él se levantaron, resucitaron los santos del pasado que estaban en el paraíso. Abraham, Isaac, Jacob, y todos ellos resucitaron con Jesús. Ellos estaban esperando ese grandioso momento de esa primera resurrección y llegó ese momento. Ese momento llegó en el tiempo establecido por Dios. Y cuando llegó ese momento para ellos, entonces ellos entraron a eternidad con Jesús. Ellos entraron a eternidad en el día octavo. Y espiritualmente se estaba viviendo también la edad octava. O sea, se estaba viviendo en aquellos días el año del jubileo, en el plan de Dios, en el ciclo divino, porque Dios reflejó o mostró en las leyes que le dio a Israel, en estas fiestas solemnes que Dios le dio. Dios mostró en esas fiestas la ley divina
Dios mostró en esas fiestas el plan divino que Él estaría llevando a cabo. Así es que en el cielo hay una ley establecida por Dios y Él la reflejó aquí en la tierra en esas leyes que le estableció al pueblo de Israel. Por lo tanto, toda cosa que pasa en el plan divino está mostrado en la palabra de Dios. Usted puede encontrar en ella las cosas que Dios hizo, las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios ha de hacer. De todo lo que Dios ha hecho en el pasado, en el presente y en el futuro, tenemos lo más grande que Dios tiene para hacer. Y lo más grande que Dios siempre tiene para hacer, lo hace en el tiempo del año del jubileo. Nosotros encontramos que en el tiempo del año del jubileo, ese año del jubileo es el año de la redención. Y redimir quiere decir volver al lugar original. Por lo tanto, se necesita entonces un redentor para volver al lugar original, lo que está fuera del lugar original. Los hijos de la eternidad vinieron a esta tierra, han venido a esta tierra, pero los hijos de la eternidad son eternos, pero al entrar a esta tierra y llegar a esta tierra a cuerpos terrenales de la manera que no era correcta, porque los hijos de Dios, los hijos de la eternidad, tienen que venir de alma, de atributo a cuerpo teofánico y de cuerpo teofánico a carne. Pero ese orden fue roto y entonces los hijos de la eternidad han estado viniendo de atributo a cuerpo sin haber ido primeramente a teofanía. Por eso es que los hijos de Dios mueren o duermen porque tienen que ir a buscar el cuerpo teofánico. Y luego que van allá, entonces después puede regresar para tomar el cuerpo aquí en la tierra. Luego encontramos que para cada cosa hay tiempo. Todo tiene que ser conforme al plan de Dios. Los hijos de Dios entonces, los que están descansando allá en el paraíso y ya están en sus cuerpos teofánicos, tienen que esperar a que Dios los llame. Porque la Escritura dice, todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán a resurrección de vida para vivir eternamente sin tener que morir, sin tener que dormir más, sin tener que ir a descansar a la sexta dimensión. Tenemos entonces que buscar, conforme a la ley divina, buscar en la palabra de Dios cuándo es ese tiempo de redención, cuándo es ese tiempo en que los hijos eternos vuelven al ciclo eterno. Porque los hijos eternos al venir a la tierra, ya hemos visto que entraron, que salieron de eternidad y entraron entonces a un cuerpo temporero. Entraron entonces a una dimensión de tiempo y materia. Pero está prometido conforme a la ley divina y como fue tipificado allá en la gran fiesta del año del jubileo, en Levíticos 25, encontramos que hay un tiempo en el cielo de jubileo.
Hay un tiempo en el cielo en que esto que se practicaba aquí en la tierra por el pueblo de Israel será practicado, será efectuado en el cielo. Y entonces ocurrirá lo mismo que ocurría en el tiempo que se practicaba el año del jubileo en medio del pueblo de Israel. El año del jubileo nos habla de liberación, nos habla de redención, porque es el año de la redención de la tierra. Es el año en que todas las cosas regresan a su posición original y a su dueño original. Por lo tanto, el año del jubileo allá mostraba lo que acontecería en el fin del tiempo acá. Y será entonces el tiempo de la redención, el tiempo de la redención de los cielos y de la tierra. Será entonces el tiempo en que todo regresará a su posición original. Entonces, los hijos de la eternidad, en el año del jubileo, regresan nuevamente a la eternidad, porque ellos son de la eternidad, pero pasaron a este ciclo terrenal, pero regresan nuevamente al ciclo celestial, al ciclo eterno. ¿Cuándo? En el año del jubileo. Todo eso entonces corre de una manera espiritual para luego poderse materializar. Hay entonces que encontrar el año del jubileo, porque ahí es que lo temporero se funde con lo eterno. Y por eso es entonces que los hijos de Dios, los hijos de la eternidad que estén viviendo en esta tierra, en estos cuerpos terrenales, tendrán el privilegio y bendición de poder entrar a eternidad. Entonces tienen que buscar el año del jubileo. Estas fiestas representan fiestas espirituales que son efectuadas por Dios en medio del pueblo de Dios. Luego de pasar 7 edades de la iglesia gentil, lo cual fue representado también por aquellos 7 años festivos que habían en 49 años. Cada 7 años, el 7º año era año sabático, representando así cada año sabático a cada edad de la iglesia. Y luego de esos 49 años, llegaba el año 50. Y el año 50 era también el 8º año festivo. Era el año del jubileo, era el año 50, el año de Pentecostés, el año en que se proclamaba libertad en toda la tierra. Porque así sería en este tiempo final, cuando llegara en el ciclo divino el año del jubileo. Este año del jubileo es entonces proclamado aquí en la tierra y en todo el cielo. Todas las huestes celestiales entonces conocerán del año del jubileo. Todos los que se encuentran en la 6ª dimensión descansando en cuerpos teofánicos escucharán del año del jubileo. Porque en el año del jubileo se tocaba la trompeta. La trompeta representa el mensaje último de Dios que será predicado en esta tierra. Este último mensaje de Dios que será predicado en esta tierra no pertenecerá a ninguno de los días
de las 7 edades de la iglesia. Cada mensajero allá en las 7 edades tuvo el mensaje para cada edad. Pero luego aparece el último mensaje que se proclama en la tierra, el cual es el mensaje del año del jubileo. Esa trompeta suena y proclama libertad en toda la tierra, porque proclama la redención. Entonces es proclamada la liberación, la redención de todo lo que pertenece a la eternidad. Todo lo que pertenece a la eternidad y había entrado al ciclo de tiempo, entonces saldrá del ciclo de tiempo para entrar nuevamente a eternidad, porque pertenece a eternidad. Ahí es entonces que los hijos de la eternidad, al escuchar la voz que proclama el año del jubileo, el cual es efectuado en un ciclo eterno, porque el año del jubileo, siendo el año 50 y también el año octavo festivo, el número 8 siempre representa eternidad. Por lo tanto, entonces, se entra a una edad o a una fiesta espiritual eterna, con un mensaje eterno. Y los que entran a ese ciclo o a esa edad o a ese año del jubileo, automáticamente entran a eternidad, y sus cuerpos, que son temporeros, tendrán que ser entonces transformados, porque es lo único que les falta, ser eterno. Porque los hijos de Dios son hijos de la eternidad. Pero estos cuerpos terrestres que tenemos están sujetos a tiempo y materia, pero conforme a la promesa de Dios serán transformados al entrar al año del jubileo. ¿Cuánto tiempo estaremos todavía con estos cuerpos sin ser transformados? No lo sabemos. Pero la promesa es que habrán personas viviendo sobre la tierra que no verán muerte, porque son hijos de la eternidad, y sus cuerpos serán entonces transformados para tener cuerpos eternos. Estamos nosotros viviendo en el tiempo en que eso tiene que ser hecho, porque estamos nosotros viviendo en el tiempo en que se está proclamando el mensaje del año del jubileo. Se está proclamando el mensaje eterno, el mensaje del evangelio del reino. La trompeta del año del jubileo está siendo sonada. El mensaje está saliendo y los hijos de la eternidad están escuchando el mensaje que proclama la liberación. Y los hijos de la eternidad serán libertados de estos cuerpos temporeros y tendrán un cuerpo eterno. Los hijos de la eternidad serán libertados de las cosas que limitan a los hijos de Dios. Y entonces estaremos nuevamente en la eternidad, en alma, espíritu y cuerpo. Así es el plan divino para todos los hijos de la eternidad. Todos estamos conscientes de esta realidad y sabemos que hay hijos de la eternidad aquí en la tierra, porque Dios dijo que los habrían en este tiempo. Y no solamente saber eso nos llena de alegría, sino que hay algo más que nos llena de alegría. Y es el saber que somos esos hijos eternos. Hijos de la eternidad. Así como Abraham
en una ocasión se encontró con Melquisedec y Melquisedec le dio pan y vino. Así también encontramos que los hijos de la eternidad, la simiente de Abraham, conforme a la fe de Abraham, se encontrarán también con Melquisedec. Se encontrarán también con el Eterno. Así como los hijos de Dios han venido a esta tierra para tomar cuerpos terrenales, así también Dios se vestirá de carne en este tiempo final para encontrarse con sus hijos, para encontrarse con los hijos de la eternidad y confraternizar con ellos. Es la única manera en que Dios puede confraternizar con sus hijos, vistiéndose también de un cuerpo de carne humana y así con ellos compartir de sus bendiciones y darle a los hijos de la eternidad lo que le dio a Abraham. Él le dio allí la comunión, pan y vino. Eso es representativo de lo que Dios hará en este tiempo final. Porque Dios le dará de sí mismo a los hijos de la eternidad. Al darle de sí mismo a los hijos de la eternidad, entonces ellos son convertidos en eternos o regresan nuevamente a eternidad. Porque se encuentran entonces con el Eterno. Se encuentran entonces con la eternidad. Y cuando entonces Dios comparte de sí mismo con ellos, al ellos comer de lo que Dios le ofrecerá, el que come algo eterno, entonces se convertirá en eterno. Regresará nuevamente a eternidad. Ese es el plan de redención. Por lo tanto, entonces Dios le dará de sí mismo. Tendrán una santa cena, la gran cena del Cordero. Y lo que se comerá ahí y lo que será ofrecido por Dios ahí no será pan literal. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si los hijos de Dios, los hijos de la eternidad que viven en este tiempo, han de pasar a la eternidad estando vivos, tienen que comer algo que sea eterno y algo que los meta a eternidad. Tiene que ser entonces palabra de Dios. La palabra de Dios que habrá para los hijos de la eternidad será el mensaje del evangelio del reino de Dios. Será el mensaje del año del jubileo. Será el mensaje del ángel fuerte. Será el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis. Ese es el mensaje que le da la fe para el rapto. Ese es el mensaje que hace que los hijos de Dios, los hijos de la eternidad que vivan sobre la tierra y coman ese mensaje, esa palabra, hará que ellos entren a eternidad estando vivos sin necesidad de ver muerte. Serán entonces transformados los hijos de la eternidad. Recuerde que la vida que recibe un ser humano, usted lo ve desde que nace hasta que se pone grande, y usted ve ese niño que crece y usted no sabe la forma en que todo eso es efectuado. Pero si usted quiere ver o quiere entender cómo es que es efectuado todo eso, usted tiene que entender que el proceso es comiendo. Usted no encontrará ninguna persona grande que pueda decir que usó otro proceso. Nació pequeño y para crecer tuvo que comer.
Dios lo estableció de esa manera y así ha estado por todo el tiempo desde que los hombres están sobre la tierra. Por más que los científicos avancen, no pueden cambiar la manera que Dios estableció. Encontramos que Dios sabe cómo hacer las cosas. Y ahora, o ahorita, como dicen acá, para Dios hacer que los que están vivos sobre la tierra sean transformados, tiene que darle un alimento especial, lo cual no puede ser un alimento terrenal, sino celestial. No solamente de pan terrenal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene entonces que salir palabra de Dios de la boca de Dios y ser dada a conocer a los hijos de la eternidad para ellos comer ese alimento espiritual, para ellos comer en esa gran cena espiritual que Él ha prometido tener en este tiempo final. Y a esa gran cena son invitados todos aquellos que puedan escuchar la voz de invitación. Donde hay una gran cena servida como Él la tipificó, la simbolizó en aquellos tiempos en la primera venida. Tenemos nosotros que saber que como el cuerpo humano necesita alimento, así como el cuerpo humano necesita comer y necesita comer algo literal, tenemos nosotros que entender que nuestro espíritu y nuestra alma también necesita comer, pero usted no le puede dar algo material, porque ¿cómo podrá darle algo material para que coma? Tiene entonces que darle algo de otra dimensión, un alimento de otra dimensión, lo cual es el alimento espiritual de la palabra de Dios. Y con ese alimento espiritual es que Dios hace una gran cena, la gran cena del Cordero, en donde son invitados todos aquellos que pertenecen a la eternidad. Hay muchas personas que pertenecen a la eternidad, pero que no saben que pertenecen a la eternidad. No saben que son hijos de Dios. Pero cuando Dios llama, cuando oyen la voz de Dios, algo por dentro se remueve. Algo por dentro despierta a la realidad. Cuando Dios habla, entonces algo comienza a suceder en el interior de las personas que escuchan la voz de Dios en el tiempo en que viven. Y aunque no sabían que eran hijos de Dios, no sabían de dónde habían venido y hacia dónde iban después que murieran, de momento son despertados a la realidad. Algo se removió por dentro y eso fue Dios. Dios que penetró allá adentro con su palabra para decirle: tú eres un hijo mío. Tú eres un hijo de la eternidad. Tú no lo sabías, pero yo lo sabía. Usted no es el que encuentra a Dios. Es Dios el que lo encuentra a usted. No es el hijo el que encuentra a su padre. Es el padre el que encuentra a sus hijos. Y para encontrar a sus hijos, entonces Él desciende a la tierra, se viste de carne humana y comienza a hablar. Comienza a hablar su palabra, su mensaje, y a traer ese alimento para sus hijos. Porque Dios está consciente de que tiene sus hijos aquí en la tierra y que los tiene que alimentar como un padre responsable. Porque si no alimenta a sus hijos que están en la tierra, entonces Dios sería un padre irresponsable, como lo son aquellos que no tienen cuidado de su familia. Pero Dios es un padre responsable que ha prometido alimentar a sus hijos. Él ha dicho, si un hijo le pide a su padre un pez, no le va a dar una serpiente. Y si le pide un pan, no le va a dar una piedra.
Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces, ¿qué dice? Cuánto más vuestro Padre Celestial. Así es que sabemos que Dios es un Padre responsable. Para cada tiempo Dios da el alimento espiritual, la palabra, el mensaje que necesitan los hijos de la eternidad para ser alimentados. Si Dios no hiciese eso, entonces los hijos de la eternidad, los hijos de Dios, se morirían espiritualmente. Al morir espiritualmente, entonces, no podrían ir de regreso a la eternidad porque mueren espiritualmente. Pero Dios ha tenido cuidado por todo el tiempo que los hijos de Dios han estado viviendo en esta tierra. Algunos han buscado ese alimento en diferentes sectas religiosas, en diferentes religiones, pero Dios ha prometido que Él lo dará. Y Él dará su alimento espiritual sin banderismo sectario. Él dará su alimento espiritual no para una secta religiosa, sino para los hijos de Dios. Es un alimento para los hijos de Dios. Él dijo allá 2000 años atrás, aproximadamente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero al extraño no seguirán. Y también Él dice que Él alimenta a sus ovejas. Por lo tanto, todo esto nos habla de las cosas espirituales, las cuales son realmente las cosas importantes en la vida de los hijos de la eternidad. Las cosas terrenales son temporeras. Hay personas que no comprenden estas cosas y ponen más atención a las cosas temporeras de esta vida y descuidan las cosas espirituales de la vida interna del ser humano. Pero Dios llama la atención a sus hijos para despertarlos a la realidad de que son hijos de la eternidad y de que su Padre es el Padre Celestial, el Dios eterno, el cual se ocupa y se preocupa por sus hijos. Por lo tanto, como hijos de la eternidad, hijos del Padre eterno, nosotros nos sentamos a su mesa sabiendo que Él tiene alimento espiritual para que nosotros nos alimentemos y obtengamos lo que debemos obtener en el tiempo en que vivimos. Estamos nosotros en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos nosotros en el tiempo del año del jubileo. Estamos en el tiempo del día octavo. Cuando hablamos del año del jubileo o del día octavo, estamos hablando de una edad eterna, en donde Dios llama a sus hijos a subir, a entrar a esa edad eterna. Y al entrar a esa edad eterna, entonces, seguiremos en la eternidad. Porque ha llegado el tiempo en donde lo temporero se une y se funde con lo eterno. Es el tiempo de ese cambio. Siendo el tiempo de ese cambio, entonces sabemos que nuestros cuerpos terrenales serán cambiados conforme a la promesa de Dios. Y los que están descansando en el paraíso, muy pronto los tendremos con nosotros también. Ellos vendrán, pero no será en cuerpos terrenales corruptibles, sino en cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados, cuerpos que no estarán limitados
a las leyes terrenales, sino cuerpos en donde tendrán autoridad sobre todas las leyes. Tendrán autoridad sobre todas las cosas, así como Dios lo estableció para sus hijos. Es entonces el tiempo de la adopción de los hijos de Dios. Es el tiempo entonces en que el poder que Dios dio a sus hijos regresa nuevamente a las manos de los hijos de Dios. Es el tiempo entonces en que la tierra es reclamada para ser entregada en las manos de los hijos eternos. Es el tiempo entonces más grande y más glorioso de todos los tiempos. Es el tiempo que desearon vivir todos los profetas de Dios, porque ellos vieron que ese tiempo habría de llegar en donde lo temporero se fundiría con la eternidad. Hemos llegado a esa edad. Hemos llegado al año del jubileo. Estamos en ese tiempo en donde Dios estará haciendo toda la labor que tiene que hacer para bendición de todos los hijos de Dios. Y todo lo que no es de la eternidad tendrá que desaparecer. Por eso es que los reinos terrenales, el tiempo de los gentiles y los reinos del mundo gentil han de desaparecer, porque no son de la eternidad. En la eternidad, los reinos terrenales que existen actualmente no estaban en la eternidad. Ellos surgieron en esta tierra, pero no estaban en la eternidad. El único reino que estaba en la eternidad y que es eterno es el reino de Dios. Y todos los hijos entonces, todos los hijos de la eternidad regresan al reino eterno, al reino de Dios. Muchas personas se han preguntado por muchos años, por muchos siglos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Pero el reino de Dios viene sin advertencia, porque el reino de Dios entre nosotros está. El reino de Dios es el reino eterno, y el reino de Dios está en eternidad. Es un reino eterno. Por lo tanto, el reino de Dios es manifestado en el año del jubileo, en el año octavo, porque tiene que ser manifestado, tiene que venir en el tiempo que representa eternidad. Y el 8 siempre representa eternidad. La octava edad no tiene número de días ni de años, sino que es eterna, con un mensaje eterno en donde el reino de Dios es manifestado. Es manifestado para todos los hijos de Dios. Jesús dijo en una ocasión, como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, así será el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ha de venir en su reino, el cual es un reino eterno. Muchas personas no entienden bien lo que significa todo esto. Quizás cualquier persona ignorante podría decir, bueno, si el Señor ha de venir por segunda vez, si Él viniera como el presidente de tal nación o tal nación, yo lo aceptaría. Pero es que el reino de Dios no es de este mundo. Por lo tanto, Él no puede venir como el presidente o gobernador o rey de algún reino terrenal,
Si Él viene de esa manera, entonces su reino sería de este mundo. Pero Él no puede venir como un político. Él tiene que venir en su reino, en el reino de Dios. Y cuando Él viene en su reino con poder y gloria, gobernando en su reino y llamando a todos pertenecientes de ese reino a estar de acuerdo a la palabra de Dios para el reino de Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hijos de la eternidad le reconocerán, así como Abraham, cuando Melquisedec le apareció. Nos dice la Escritura que Melquisedec era el rey de Salem, rey de Jerusalén. No era un rey terrenal, sino un rey celestial. El único rey que hay es Dios. Y cuando Él viene a la escena, Él sigue siendo el rey. Por lo tanto, Él viene entonces como el rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de paz, rey de Jerusalén. La Jerusalén celestial, la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual no es otra sino el cuerpo místico del Señor, la iglesia del Dios viviente, porque la iglesia del Dios viviente es el templo del Dios viviente. Él entonces tiene que venir como rey de esa Jerusalén. Él tiene que venir para ser manifestado en el tiempo final. Así es que está prometido para todos los hijos de la eternidad. Y así es como Dios tiene que cumplirlo. Y estamos viviendo en el tiempo para hacer cumplida esa promesa. Los hijos de la eternidad lo verán, porque Él vendrá conforme a su promesa. Ellos sabrán que no podrá venir como un político terrenal, porque la política de Él no puede ser la política terrestre, porque todo lo terrestre ha de desaparecer. Su política tiene que ser la política del reino de Dios. Por lo tanto, Él no conocerá o no predicará política terrenal de algún gobierno, sino que Él predicará la política del gobierno celestial, la política del gobierno de Dios. Él predicará la política del reino de Dios. Él predicará entonces el mensaje del evangelio del reino de Dios. Él predicará las buenas nuevas, las buenas noticias para todos los hijos de la eternidad. Predicará las buenas noticias del reino de Dios, en donde Él mostrará todo lo que está prometido, que será dado a conocer a todos los hijos de la eternidad. Por eso es que cuando Él trae su mensaje, Él trae sus buenas noticias para todos los hijos de la eternidad, aparece en el libro del Apocalipsis que 7 truenos emitieron sus voces. Porque la voz de los 7 truenos es las buenas noticias del evangelio del reino. Evangelio es buenas noticias. Y para los hijos de Dios, las buenas noticias del reino de Dios serán publicadas, serán anunciadas. Y todos los que son de Dios escucharán la voz de Dios manifestada en esta tierra a través de carne humana. Ninguna persona sabe que es un hijo de Dios hasta que la voz de Dios es oída. Cuando la voz de Dios es oída, el que es hijo de Dios
no puede hacer otra cosa sino decir: mi Padre Celestial me está hablando al corazón. Mi Padre Celestial me está llamando. ¿Y para dónde lo va a llamar? Lo llama para el año del jubileo, para la edad eterna. Lo llama a eternidad, porque es un hijo de eternidad. Y entonces las palabras que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, se hacen una realidad en la vida de los hijos de Dios. Cuando oyen la voz de Dios, entonces despiertan a la realidad de lo que son. Y cuando despiertan a la realidad de lo que son, no pueden entonces seguir otra voz, sino la voz de su Padre, la voz de Dios, porque entonces reconocen que son hijos de la eternidad. Y entonces comprenden que están aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, por un tiempo, pero que hay promesas de Dios para vivir por toda la eternidad. Hay promesas divinas para los hijos de la eternidad. Entonces, ese es el momento grande y glorioso para cada hijo de la eternidad, cuando escuchan la voz de su Padre eterno, la voz amorosa y cariñosa de su Padre, que les dice a través del mensaje que les trae: tú eres mi hijo. A través del mensaje de la voz de Dios, entonces saben que son hijos de Dios. Y entonces siguen la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que están viviendo. Eso entonces concuerda con lo que hay dentro, y lo que hay dentro concuerda con ese mensaje. Y entonces la persona dice: pero yo entiendo eso, yo lo veo. La buena noticia es que lo ve y lo entiende porque es un hijo de Dios. Y dentro de su corazón, ese mensaje, esa palabra, esa voz de Dios haya lugar. Y usted entonces se siente contenta, se siente feliz con eso que usted ha recibido y está consciente que es la palabra de Dios para este tiempo. Usted entonces se encuentra tan segura si usted sabe que si usted muriese ha de ir al paraíso. Y si no se muere, sino que sigue viviendo, cuando ocurra la resurrección, entonces usted será transformado conforme a como Dios ha prometido en su palabra. Entonces todas las promesas que Dios ha hecho para sus hijos, usted entonces las abarca en su corazón, las agarra con toda la fuerza de su corazón y sabe que Dios las cumplirá en usted y para usted. ¿Cómo usted lo hace? Usted lo hace teniéndola en su corazón, la palabra de Dios. Usted sabe que es una realidad allá dentro de su corazón y que eso Dios lo materializará, lo realizará en algún tiempo, en lo literal, en lo material, en la vida suya. Pero ya dentro de su corazón esto es una realidad, porque usted despertó a la realidad de lo que es un hijo e hija de la eternidad. Hijos e hijas de la eternidad son los hijos de Dios. Y no hablamos de política terrenal, sino que hablamos la política celestial. La política celestial es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y anunciamos lo que fue en el pasado, lo que es en el presente y lo que será en el futuro. Porque en la política de Dios está todo eso. La política de Dios es lo más sencillo
que alguna persona se pueda imaginar. La política de Dios siempre es la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Y Dios tiene una manera para anunciar su palabra y para realizar la promesa que Él ha hecho para ese tiempo. Para cada cosa que Dios ha de hacer aquí en la tierra para beneficio de sus hijos, usted encontrará que siempre Dios ha tenido a un hombre. Dios prometió que libertaría al pueblo de Israel de Egipto. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo también a Jacob. Y luego, cuando Dios vino para libertar al pueblo de Israel del cautiverio en donde estaba allá en Egipto, Dios dijo: he descendido para libertar a mi pueblo porque he escuchado su clamor. Y le dijo a Moisés: ve tú, Egipto, y yo estaré en tu boca y yo seré contigo. Ve tú a libertarlo. Porque Dios, para hacer algo aquí en la tierra, necesita siempre a un hombre. Dios necesita siempre una vestidura humana. Dios necesita siempre un cuerpo humano en donde meterse para desde ahí cumplir lo que Él prometió. Siempre que usted vea que Dios ha hecho una promesa, usted tendrá que saber que habrá un hombre en la tierra en donde se cumplirá esa promesa. Para cada fiesta o para cada día sabático o año sabático que representaban las 7 edades de la iglesia, para cada fiesta de esa había un hombre de Dios a través del cual se efectuaba todo ese trabajo y se efectuaba esa gran fiesta, porque Dios estaba en ese hombre. La fiesta del año del jubileo y el gran mensaje del año del jubileo es de la misma manera. Habrá un hombre sobre la tierra en el cual estarán cumpliéndose estas promesas y Dios estará efectuando esa gran labor para bendición de los hijos eternos, hijos de la eternidad. Los hijos de la eternidad estarán conscientes de que pertenecen a la eternidad y de que la eternidad ha venido para que entren a esa eternidad en el año del jubileo para seguir caminando como hizo Enoc. Enoc fue un tipo de los hijos de la eternidad que vivirían en este tiempo final, el cual, estando viviendo sobre la tierra, siguió caminando en eternidad sin ver muerte, porque él entró a esa eternidad y no tuvo que morir. Así también será con los hijos de la eternidad que vivan en este tiempo. Hijos de la eternidad. Creo y espero que con esto que hemos hablado en esta mañana, el alma, el espíritu y todo el ser de cada persona haya sido esclarecido para poder ver el plan de Dios y estar conscientes de que Dios nunca ha abandonado a sus hijos aquí en la tierra. Y así, cada hijo de la eternidad esté despierto completamente a la realidad de que es un hijo de Dios y siga adelante en todo el plan de Dios sin desanimarse, siga adelante haciendo lo que debe hacer en este tiempo conforme a la edad, conforme al mensaje que nos ha tocado, el mensaje del año del jubileo,
en donde encontrará todo lo que desea conocer, en donde encontrará cómo actuar, cómo trabajar, cómo vivir, en donde encontrará todo lo que desea saber. No hay otra forma para saber la voluntad de Dios, no hay otra forma para escuchar a Dios, sino a través del mensaje del año del jubileo, el mensaje de la liberación. Es la última vez que Dios hablará en esta tierra. Es el último mensaje que Dios tenía para manifestar en esta tierra. Pero a pesar de ser el último mensaje, usted preguntará, bueno, y si es el último mensaje, entonces no van a haber más mensajes sobre la tierra. Entonces, ¿qué será de nosotros? No se preocupe por eso, porque es el último mensaje, pero es un mensaje eterno. Nunca se acabará. Todas las cosas que Dios quiera hacer saber a sus hijos en el presente o en el futuro será dado a conocer a través del mensaje eterno, del mensaje de la edad de la piedra angular, del mensaje del año del jubileo. Por eso es que no hay otro mensaje, es el último, porque Dios da a conocer todo lo que Él quiere dar a conocer a través de ese mensaje, y después no tiene nada más para decir, porque todo lo da a conocer a través de ese mensaje. ¿Para qué necesita otro? Será un mensaje que estará por toda la eternidad. Así es que nos ha tocado a nosotros vivir en el tiempo del último mensaje, del mensaje eterno, del evangelio eterno, del evangelio del reino. ¿Qué más podríamos decir en esta mañana? Cada hijo de la eternidad está despertando. Lo único que necesita es escuchar el mensaje eterno, del evangelio eterno, del evangelio del reino de Dios, el mensaje del año del jubileo. No hay otra cosa para despertarla a la realidad a todo hijo de Dios que viva en esta tierra. Si alguno no ha despertado es porque no ha escuchado el mensaje eterno. Y por eso es que tenemos la labor y la comisión de hacer llegar el mensaje eterno por todos los lugares, para que todo hijo de la eternidad despierte a la realidad de que es un hijo de Dios, despierte a la realidad de lo que Él es y responda al llamado de su Padre eterno. Que Dios continúe bendiciendo nuestras almas con el mensaje eterno, con el mensaje del evangelio del reino. Que Dios continúe prosperando nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser con las bendiciones celestiales que Él ha prometido para este tiempo. Todos nos amamos los unos a los otros. Dios nos ama a todos nosotros y todos nosotros amamos a Dios, y en este tiempo es un tiempo de grande compañerismo, de grande confraternidad de Dios con sus hijos y sus hijos con su Padre Celestial. Estamos entonces en confraternidad, en compañerismo espiritual con nuestro Padre Celestial. Siempre mantengamos ese compañerismo, esa confraternidad con nuestro Padre Celestial, de tal manera
que lo hagamos sentir bien a Él, y Él nos hará siempre sentir bien. Es un tiempo de grande compañerismo espiritual. Dios está moviéndose en la escena como Él prometió, y los hijos de la eternidad están respondiendo como Él dijo que responderían, como Él dijo que actuarían frente al llamado del Padre Celestial. Por eso es que usted ha respondido de la manera que ha respondido. Por eso es que usted ha sentido en su interior, en su corazón, en su alma, el impacto de la manifestación de Dios en este tiempo. El impacto de la palabra de Dios para este tiempo. Es algo que usted sabe que está dentro de su corazón y que es una realidad y que usted lo ve claramente. Y lo que no entiende de momento lo entiende más adelante, pero usted sabe que es una realidad. Usted entonces es de los que dijo el Señor. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, os libertará. Usted entonces queda libre sabiendo que usted es un hijo de la eternidad. Queda libre de ideas, queda libre de fanatismos, queda libre de teorías, queda libre de toda cosa que no es la verdad, porque cuando una persona conoce la verdad, entonces se agarra de la verdad y está consciente de la realidad de las cosas, y entonces esa persona camina en la verdad, sigue la voz de Dios. Y aunque cualquier persona piense que esa persona es una fanática, no es una fanática delante de Dios, porque una persona que está en la verdad y la sigue, no es una fanática, sino que es una persona realista, la cual se ha enfrentado a la realidad, y al enfrentarse a la realidad, dice, yo soy un hijo de la verdad, sigo la verdad, porque conozco la verdad. Que Dios entonces siga bendiciéndonos con las bendiciones eternas en este tiempo eterno a todos los hijos de la eternidad. Siga Dios bendiciéndoles y siga Dios hablándoles al corazón como lo ha estado haciendo. Siga Dios adelante, porque si sabemos que es un mensaje eterno, sabemos que nunca terminará, sino que sigue adelante. Siempre, siempre habrá algo de parte de Dios que Él nos dirá que no lo habíamos oído o no lo habíamos entendido todavía. Siempre habrá palabra de Dios. Será entonces algo inagotable, un mensaje inagotable. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Bermúdez por aquí. Déjeme ver si lo puedo ver, que pase por aquí para que él así concluya en esta mañana nuestra parte. Quiero darle las gracias a todos ustedes por su amabilidad, por todo lo que ustedes han hecho por mí, y ya en estos días he estado estrenando la habitación que me prepararon. Fue el esfuerzo de muchos hermanos aquí que se dieron cuenta y supieron que deseaba y prefería mejor tener un lugarcito acá y no tener que quedarme en algún hotel, porque prefiero mejor estar en algo, en una pieza más privada, y sintieron en su corazón preparar un lugarcito. Espero que Dios les bendiga en grande manera y
que Dios les prospere en grande manera, aunque yo sé que no me merezco algo tan bueno como lo que hicieron, con todo y eso se lo agradezco en grande manera a los que colaboraron en esa labor. Y aunque no me han de tener a mí siempre, pero cuando venga por aquí, pues ya sé a dónde he de ir. Y si algún día Dios me permite tener también algún lugar, alguna casa o algo que pueda obtener, pues también la obtendré para cuando vengo acá. No es que me voy a venir a vivir para acá, sino cuando vengo, o si no, pues seguiré viniendo lo más probable al mismo lugar en que estoy en estos días. Me he sentido también en ese lugar que algunas veces pienso, ya ni necesito una casa, ya la tengo, y agradezco que Dios me haya bendecido de esa manera en tenerme un lugarcito por acá y haya usado a algunos hermanos. Bueno, esperamos que Dios siga bendiciéndolos a todos ustedes, sabiendo yo que todos ustedes son hijos de la eternidad.